¿Cómo estás? Buenas noches. Estamos en vivo, son las 20:30 en la pantalla de Bravo TV, arrancando una nueva edición de Bienvenidos al Tren, un programa en el que intentamos profundizar y reflexionar sobre temas de la agenda política, social, económica, pero en general a veces terminamos hablando de causas judiciales. Y es curioso porque casi todas las noticias políticas están atravesadas por los tribunales. Y si pensamos que las cuestiones económicas, como, por decir algo, el presupuesto nacional o el endeudamiento no pasan por el Congreso, queda clarísimo que la política es eso que no pasa mientras los jueces y los economistas toman decisiones. Fíjate las noticias políticas del día. Coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Españuelo se presentó ante la justicia, pero se negó a responder preguntas. La justicia impuso nuevas restricciones de visitas a Cristina Fernández de Kirchner en su arresto domiciliario y dispuso el decomiso de sus bienes. Renunció la funcionaria del Ministerio de Economía, a la que la justicia le encontró $700.000 en efectivo. La Comisión Libra de Diputados concluyó que Milei prestó una colaboración imprescindible para la criptoestafa que la justicia todavía no investiga a fondo. La oposición está a un voto de rechazar el ingreso de la senadora electa Villaverde, acusada de vínculos con el narcotráfico, en la justicia. El ex de Karen Reinhardt aparece vinculado a Fred Machado, el presunto narco relacionado con Spert, todos investigados por la justicia. Y así podríamos seguir. Conocemos más nombres de fiscales y jueces federales que de diputados y senadores, que son los que votamos cada 2 años. ¿No es raro? Por acción u omisión, el Poder Judicial termina tomando las decisiones políticas cuando se supone que es el Poder Legislativo el que decide las leyes que debe hacer cumplir la justicia. Y lo más loco son los propios legisladores los que tienen que ocuparse de investigar lo que la justicia no investiga, como ocurre con el caso Libra que te mencionaba antes. Al mismo tiempo, los portales y los noticieros se pasan los días publicando noticias generadas por jueces y fiscales en lugar de contar que, por decir algo, reapareció el COVID. No te quiero asustar, pero en Formosa se registró un rebrote de COVID y las autoridades reinstauraron algunas medidas preventivas de la pandemia. ¿Quién iba a pensar, ¿no?, que el barbijo sería el accesorio que iba a volver a ponerse de moda este verano? Ojalá que no, pero muy vintage todo, ¿no? Sabemos lo que opinan los consultores financieros sobre el riesgo país, pero ni nos enteramos de que Chubut declaró el estado de emergencia porque hay varios focos de incendios intencionales en la zona de Puyén. Tampoco es noticia que los no docentes de las universidades nacionales están otra vez de paro. Y solo es noticia que hay paro de los estatales porque el gobierno dijo que les descontará el día a los que se adhieran a la medida. Es más, llegamos a un punto en que las noticias ya no son las decisiones de las personas encargadas de administrar la justicia, sino directamente ellas mismas. Mirá si no el caso de la ahora ex jueza McIntosh, la magistrada que se suponía que iba a develar qué pasó con la muerte de Diego y terminó como aspirante a estrella de plataformas. Entre esto y todo lo que deberíamos saber y no sabemos, onda, ¿dónde está el oro que se llevó Caputo? ¿Qué dice la letra chica del acuerdo con Estados Unidos? ¿O cómo se deciden los árbitros para los partidos del ascenso? Yo ya no sé qué pensar. Mejor, vení, subite conmigo a nuestro furgón de noticias, vamos a repasar los temas del día y como siempre te decimos, pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Bienvenidos al tren. ¿Y cómo estás, Poli, hoy? Poli Sabatés. Me agoté de todas las noticias que contaste. Tremendo. Algunas las vamos a ahora profundizar. Hacemos doble clic en algunas, pero mucha información y bueno, mucho movimiento judicial. La verdad que todo. Sí. Me pregunto si a vos te interesa cómo se eligen los jueces del ascenso, ¿no? Porque todos tus clubes, hay uno que no está en primera. Bueno, hay uno que no está en primera. Esto no lo puedo permitir, pero bueno, una falta de respeto. Basta, perdón, entonces te pido disculpas. ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Todo bien? ¿Cómo está? Bueno, nosotros lo sufrimos ahora, Huracán contra Barracas, dos finales le cobraron a Barracas que no eran. Tremendo. Bueno, Barracas es uno de los clubes señalados como los clubes beneficiados, no es el único, ¿no? Está Deportivo Riestra también, en fin, y cositas. ¿Viste los memes del árbitro de Riestra que va a hacer? Exactamente, pero no hablemos del tema porque se incomoda Poli. Y no, pará, yo tengo 2 clubes en primera y uno que en algún momento va a estar en primera. Es como una relación de poliamor con los clubes, ¿cuántos? Sí. No hay monogamia ahí. No, River, Banfield y Temperley. Es hincha de 3 clubes. Sí.
Es muchísimo. Bueno. Y aparte, bueno, dos son medio rivales. Van Felipe Temperley. Y sí. Son No son archirrivales, pero bueno, son un poquito rivales. Sí. En fin, bueno, te saco de acá, Poli, y entremos en las noticias del furgón. ¿Qué tenemos hoy para contar? Bueno, hacemos doble clic en algunas de las cosas que contaste. Primera declaración indagatoria como imputado de Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis, en el escándalo más grande del año. Sin dudas, la investigación por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Ahí lo vemos, a Spagnuolo estaba entrando así, subiendo las escalinatas. El de pantalón clarito, ¿no? De Comodoro Pi, sí, exactamente, donde tenía que encontrarse con el juez Sebastián Casanero y el fiscal Franco Picardi. Te escuchaba recién diciendo, ya conocemos nombres de jueces, de fiscales, ya tenemos un doctorado en el Poder Judicial. Bueno, presentó un escrito Spagnuolo, se negó a declarar de todos modos, dijo después su abogado que va a declarar una vez que ve el expediente completo, porque es un expediente largo que se va conociendo a medida que pasan los días, con muchas pruebas, mucho detalle, la verdad van apareciendo nombres. Bueno, esta semana un desfile de nombres, de renuncias, ahora te cuento un poquito más, pero decía recién su abogado, salió después de la no declaración o de la negación de declaración de Spagnuolo y dijo, entre otras cosas, que bueno, se negaba a declarar porque todavía tiene que ver todas las pruebas y a propósito de las pruebas, dijo, se refirió a los audios que conocimos, los famosos audios con los que estalló todo este escándalo, y dijo que estaban adulterados con inteligencia artificial. Lo vemos, si te parece, a Mauricio D'Alessandro, la nueva defensa de Spagnuolo, que así se refería frente a los medios. ¿Hay una nulidad con estos audios como prueba? Ya está pedida la nulidad, está para tratarse en la Cámara. Pero cuando usted habla de edición, digo, ya se sabía que estaban editados. No, pero que estaban, la pericia indica que está modificado el registro, se llama deepfake. Sí. Que está modificado con inteligencia artificial. Lo dice la pericia, no lo digo yo. Está bien, pero... Léalo en la pericia. Pero no puede servir como prueba teniendo en cuenta que la voz es la de él. Está modificado con inteligencia artificial. O sea, creo que circula en las redes, hay un señor Rubén, no me acuerdo el apellido, que lo tiene en las redes, donde se manipula especialmente la voz de Spagnuolo. Y está demostrado ahí. Bien, tercer abogado que tiene Spagnuolo en este asunto, ¿no? Va cambiando la defensa porque está difícil. No, recordemos que me parece que un poco lo que buscó hoy con esto de negarse a declarar, pero ir, es mantener que está al derecho, ¿no? Claro. A lo que es como, bueno, mostrar gestos de buena voluntad, está al derecho. Recordemos que también cuando trabajamos el tema de los Wikileaks, acá hablamos de esta idea de la inteligencia artificial o no, y qué pasa, y que eso no necesariamente es algo que es nulo para una prueba. Claro. Porque si parte del contenido es verdad, igual es una prueba que puede ser válida. De todas maneras, entiendo que la prueba más importante en este caso no son esos audios, en todo caso es anecdótico con respecto a un montón de otra información con la que ya cuenta la investigación, ¿no? Hay muchas pruebas, mucha investigación. Bueno, esta semana los nombres Calvete, el apellido Calvete resonó muy fuerte por Miguel Calvete y su hija Ornella, funcionaria del Ministerio de Economía que renunció en las últimas horas, y él señalado como el nexo, como uno de los cerebros, ¿no? de toda esta red de coimas y de sobreprecios, que era el nexo entre el sector privado y la Agencia Nacional de Discapacidad. A propósito, dijo D'Alessandro, la defensa de Spagnuolo, que con Calvete Spagnuolo tenía una relación de antes, una relación personal de antes, que no se desarrolló a propósito de esta supuesta red. Igual no sé si le conviene ese argumento tampoco, teniendo en cuenta otras causas, el motivo por el que está detenido Calvete, por ejemplo, que tiene que ver con la prostitución. Está preso, ¿no? está condenado por una causa en 2019, se lo investiga también por otras causas. Bueno, dijo que tenían vínculo, pero que era personal y previo. Y después algunas otras cuestiones, como que el contador de billetes que tenía en su casa era viejo, de 2002, que era un momento de alta inflación, entonces que lo tenía para ese momento. Bueno, obviamente la defensa a priori parece muy floja, hay muchas pruebas en esta causa, pero se negó a declarar, y según D'Alessandro lo hará Spagnuolo cuando haya más pruebas, cuando haya podido leer el expediente completo. Por lo pronto, hoy, que fue la primera declaratoria indagatoria, bueno, no declaró como se esperaba. Pasamos a otro de los temas que contabas al principio, que tiene que ver con la prisión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
¿Qué pasó? El Tribunal Oral Federal número 2, a cargo del juez Gorini, hoy le cambió las condiciones de visita de la expresidenta, que recordemos está presa en su casa de San José 1111, en el barrio de San Cristóbal, de Constitución. Esto es a raíz de una foto que dio a conocer la exmandataria el lunes, donde se estaba juntando en su casa con 9 referentes económicos y economistas del Partido Justicialista. Bueno, ahí esa foto tuvo mucha repercusión, con un foco en la cantidad de personas que estaban en la casa. Bueno, vimos en distintos medios opositores, obviamente, a Cristina Fernández de Kirchner, haciendo un señalamiento como diciendo que es una burla a la justicia, es una burla a la condena y a la prisión que reciba a tantas personas, que se jacte además de tener reuniones permanentemente. Bueno, una presión mediática bastante fuerte respecto a esto. A eso se refiere Cristina en su posteo también, ¿no? Que derivó en esta decisión, y lo que veíamos recién es un tuit que hizo la expresidenta a raíz de esta decisión, que dice: el problema no es la cantidad de personas, porque de hecho muestra pruebas de otras oportunidades en las que se reunió con también un número grande de visitantes. Dijo, lo que les molesta es el diseño de un plan económico heterodoxo, o digamos de desarrollo económico con inclusión social, distinto al de Milei, porque recordemos, lo que contaba el lunes es que esos economistas la habían visitado para presentar un documento de 400 páginas, obviamente a contramano de las políticas de Javier Milei. Claro. No, digo, recordemos también que las personas que estaban ahí estaban autorizadas judicialmente, es decir, no hay nadie que haya ingresado a la casa de Cristina que no tenga autorización judicial. Por lo tanto, es la propia justicia la que se contradice a sí misma, o por lo menos la que queda muy expuesta, que está manejando tiempos políticos más que tiempos judiciales. Porque si uno hubiera dicho, bueno, hay personas que entraron violando las restricciones judiciales, no tienen autorización, etcétera, pero es uno de los derechos que tiene una persona cuando está en prisión domiciliaria, poder definir quiénes son los que los asisten. Bueno, 2 horas, 2 veces por semana, máximo 3 personas es el nuevo régimen. Esto excluye a familiares y círculo íntimo de la expresidenta, que no van a tener esta restricción más concreta, pero bueno, es una limitación importante respecto a las visitas que venía teniendo, que como vemos había en algunas oportunidades grupos numerosos. Bueno, lo que dijo Cristina hoy es, no es el número, es la economía, vinculado mostrando que el malestar venía por ese lado. Bueno, para seguir manteniendo la actividad, digo, bastante intensa que mantiene Cristina, pese a estar privada de su libertad, iba a tener que recurrir a otros métodos, no sé, encuentros virtuales o algo por el estilo, sí, ¿no? Bueno, nadie imagina a Cristina dejando de tener reuniones, dejando de tener actividad política. Esto es un poco lo que decía ella en línea hoy en su publicación en la red social Twitter. Pasamos al Senado, porque hoy la Comisión de Asuntos Constitucionales revisó los pliegos de los senadores y las senadoras electas el último 26 de octubre, que van a asumir la Cámara Alta ahora en diciembre. A finales de noviembre en realidad funciona el pleno por primera vez, pero el 10 de diciembre con la asunción formal, con el ojo puesto en Lorena Villaverde, esta senadora, diputada actual, pero senadora electa, que está acusada y con delitos comprobados de vínculo de compra de cocaína en los Estados Unidos, con vínculos con Fred Machado, este personaje ya muy conocido por todos y todas nosotras, acusado de financiar, entre otras cuestiones, la campaña de José Luis Espert, extraditado de los Estados Unidos hace unos días, donde se está llevando la investigación propiamente dicha. Bueno, la oposición logró el dictamen de rechazo al pliego de esta senadora, que de todos modos se va a verificar o se va a ratificar el próximo 28 de noviembre, como indica el reglamento de la Cámara de Senadores en el Pleno del Senado. Acá es interesante porque van a votar, hoy fueron 12 de los 19 votos en rechazo a este pliego. El 28 de noviembre, como les decía, que es el miércoles que viene, si no me equivoco, votan los 48 senadores y senadoras que mantienen, que van a seguir con su mandato vigente, y los 24 nuevos y nuevas senadoras pueden votar salvo su propio pliego, ¿no? Por supuesto, ella tiene que abstenerse de votar su propio pliego, pero daría los números para expulsarla. Creo que tenemos un video del momento en que se confirma este rechazo en el dictamen. A ver. Vamos a hacer circular ahora este dictamen, que es el rechazo de Villaverde. Claro, en realidad es el rechazo de los pliegos. Del título de Villaverde. ¿Está? Uno solo. A ver, pongamos atención, así podemos ir concluyendo. Van a hacer firmar un dictamen
¿sí? Que es el que rechaza los pliegos de Villaverde. ¿O no? Sí. Esto desde hace un ratito nomás, Sí, ¿no? de recién la oposición no logró frenar ese rechazo e intentó embarrar la cancha con... el oficialismo, digamos, el oficialismo, no disculpame, el oficialismo no logró frenar esto, intentó impugnar a otros legisladores electos de la oposición, pero bueno, esto se va, como decía, a definir el 28 de noviembre próximo, que es la semana que viene. Y paso a la calle, mucho palacio, hoy mucha Total. justicia, paso a la calle porque hoy fue es jornada de muchas protestas. Bueno, hoy es miércoles de jubilados, por supuesto. Marchaban hoy en una jornada especial porque iban hacia Plaza de Mayo a presentar firmas muchas firmas pidiendo, entre otras cosas, una jubilación mínima de 1.200.000 pesos, que es lo que consideran desde el Frente de Lucha de Jubilados lo mínimo que necesitan para subsistir, básicamente, y además para presentar un rechazo al acuerdo comercial con los Estados Unidos, entendiendo que es perjudicial para la economía argentina y para todos los sectores productivos. Bueno, a ellos se suman protestas de trabajadores no docentes de las universidades nacionales. Nosotros tuvimos la semana pasada trabajadores docentes que hicieron 3 días de paro, hoy se sumaban los no docentes. Recordemos que no se está aplicando la ley de financiamiento educativo, y también movimientos piqueteros, movimientos sociales y el paro de ATE, el paro de estatales, que hoy fue muy grande, muy importante en todo el país. 80% de acatamiento, denunció Aguiar, y a Aguiar lo denunciaron, Rodolfo Aguiar, que estuvo acá el otro día también, lo denunció, recordemos, el Ministerio de Seguridad por perturbar el orden público. Tenemos un video del dirigente de ATE Nacional que le respondía de esta manera a Patricia Bullrich. El camino, Patricia, estás perdida. Si pensás que no vas a dar miedo, de acá, si hace falta, en Navidad y en la fiesta, vamos a salir a la ruta. Pero la reforma laboral tiene que ser a favor de los trabajadores. Fuerza, compañeras, fuerza, compañeros, los quiero mucho a todos. Mi respeto por estar en cada sector de trabajo es enorme. No saben cómo es el camino, Patricia. Ahí escuchabas entonces a Aguiar, con un discurso, por supuesto, encendido, ¿no? Sí, y bueno, 32% de pérdida de poder adquisitivo en los últimos meses tienen los estatales, y además este paro no era solo por eso, por su propia situación, digo, sino también el rechazo a la reforma laboral que va a tratar el gobierno, que va a poner en discusión el gobierno. Así que alto acatamiento y en una jornada de protestas muy marcada por la calle y por distintos sectores en lucha. Muy bien, vamos a entrar en la primera de nuestras mesas de esta noche. Vamos a salir un poquito de la protesta en la ciudad de Buenos Aires para hablar de lo que pasa en la región y los movimientos de los Estados Unidos en Sudamérica. Por un lado, el traslado de la guerra contra el narcotráfico a nuestra región, pero también la presencia de un importante portaaviones en el Caribe, bueno, la posibilidad, la discusión sobre la instalación de bases militares en distintos países de la región. Nos visitan Juan López Chorne, es licenciado en Economía, magíster en Relaciones Internacionales, doctor en Seguridad Internacional, docente e investigador de la Universidad de Quilmes. Bienvenido, Juan. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y Mariana Altieri, que es licenciada en Ciencia Política, especialista en Geopolítica y directora ejecutiva de la Fundación Meridiano. ¿Cómo estás, Mariana? Gracias por venir. No, por favor, a ustedes. Bien, ¿qué está tramando? ¿Cuáles son los planes de Estados Unidos para nuestra región? ¿Quieres empezar, Mariana? ¿Qué está tramando? En realidad lo que estamos viendo es un repliegue estratégico de Estados Unidos, que hace muchos años empezó a estar en decadencia en su rol global y que hoy, por supuesto, sigue siendo una superpotencia global, pero se está replegando hacia el conocido patio trasero, que es la región, Latinoamérica toda, especialmente el Caribe, pero con un foco muy preocupante para nosotros en Sudamérica. Y eso nos agarra a nosotros en la región en un momento de mucha debilidad estructural, en un momento en donde no está la UNASUR, no tenemos el Consejo Sudamericano de la Defensa ni ningún organismo suprarregional para coordinar una respuesta frente a esta avanzada. Entonces lo que tenemos es respuestas aisladas y obviamente tenemos diferentes respuestas en cada uno de los países, en donde, bueno, para Argentina esto no, para el gobierno argentino esto no es un problema, pero para la Argentina yo creo que sí, que es problemático. Bien, Juan. Bueno, Juan, como vos decías, con relación a Venezuela y complementando lo que dice Mariana,
hay lo que algunos están denominando una doctrina Monroe, o sea, tomando nuevamente la doctrina Monroe, en la cual Estados Unidos consideraba lo que ellos llaman eufemísticamente el hemisferio occidental como su patio trasero, una vuelta pero con el perfil de Donald Trump, por eso Monroe. Específicamente el caso de Venezuela es muy elocuente. Vos dijiste un portaaviones, en realidad es un strike group. Son 12 buques, un portaaviones, varios destructores, submarinos con capacidad de ataque nuclear, buques de desembarco, capacidades aéreas en Puerto Rico. Es decir, un despliegue de capacidades que no ajusta medios afines. Si uno considera, así se anunció esta operación, una supuesta lucha contra narcoterrorismo. Entonces la pregunta subyacente, y creo que a eso apuntabas, es, bueno, ¿qué hay detrás de esto? ¿O de verdad piensan empeñar todo este inmenso aparato militar contra unas supuestas bandas criminales? Digo, poner todo eso ahí para no usarlo también sería raro, ¿no? Digo, hacer un despliegue semejante para no hacer uso de toda esa fuerza de choque. O querés inducir un comportamiento desde el punto de vista técnico, administrativo, incluso podría ser cuestionado en Estados Unidos como un despilfarro de recursos por su auditoría nacional, la GAO. Sí. No, que ahí el despliegue mismo de la fuerza es un tipo de uso, es diplomacia naval o lo que tiene que ver con coerción naval. Están buscando, a mi criterio, más que una acción en sí misma, forzar acciones simplemente por mostrar la presencia. Y ahí lo que decía Juan de Venezuela, pero también hay, por supuesto, no voy a poner las manos en el fuego por esto porque todos los analistas, el 90% de los analistas dijimos que Putin no iba a invadir Ucrania y eso sucedió, estamos en un mundo distinto y Trump viene desde principio de año diciendo Panamá me interesa, Groenlandia me interesa, Canadá es un estado más de Estados Unidos, entonces no podemos descartar... Como si fuera un supermercado del que puede servirse cosas, ¿no? Porque también cambió el orden internacional, el multilateralismo está muy desprestigiado, no hay, ya no tiene la fuerza que tenía antes para disciplinar a los actores, al propio Estados Unidos, por ende podría desembarcar porque puede hacerlo claramente con la fuerza que tiene. No estoy segura si realmente eso es lo que busca, si realmente tendría un sentido, sino más bien forzar acciones y no solamente es hacia Venezuela, sino que está hablándole a Petro, está hablándole al resto de los países e incluso le está hablando a Brasil, a mi criterio, si bien hubo una muy buena reunión, mostrando, bueno, no se olviden que acá el poderío lo tenemos nosotros, y que haya traído el Gerald Ford, que estaba en el Mar del Sur de la China, que se tuvo que venir cruzando, atravesó el Estrecho de Gibraltar, etcétera, es el portaaviones más moderno que tiene la Armada y que tiene una capacidad obviamente de desembarco anfibio enorme, acompañado, como decía Juan, de destructores, de un poder que no solamente es de desembarco, sino que también es de control de toda la zona, de control de radares, interceptación, inteligencia, etcétera. Ahora, digo, Estados Unidos ya desde 1950 está con la idea de la guerra contra las drogas, podríamos decir en un mundo distinto, donde había mayores niveles de estado de bienestar, pero después de la caída del muro de Berlín, hay un recrudecimiento y cambia, o sea, lo que muchos llaman guerra de baja intensidad o el narcotráfico empieza a ser utilizado como una forma para seguir justificando la intervención, una vez que era muy difícil en los 90 sostener que el comunismo era lo que primaba en América Latina, es decir, después de las dictaduras sangrientas, cambia un poco esta doctrina que ustedes mencionaban antes. Entonces hay un poco la pregunta que yo hago, si uno tiene que pensar escenarios posibles o que están viendo es, si esto es de alguna manera o sea, Estados Unidos, corríjanme, pero desde el canal Panamá, que no pone tropas propias en América Latina. ¿En una acción militar? En una acción militar. Probablemente sí, en 1989 la acción en Panamá. Sí. Digo, desde ese entonces siempre fueron otras formas, algunos incluso en el siglo XXI hablaban de los golpes suaves, golpes blandos, acciones destituyentes, que a veces no eran tan explícitas. Podemos estar frente a una nueva etapa en la cual el narcotráfico se recrudezca con una filosofía de guerra nueva, en la cual pueda haber acciones bélicas, o más bien uno puede pensar también escenarios de asfixia, por ejemplo en el caso de Venezuela, o de situaciones para erosionar un gobierno y estar en mejores condiciones de poder negociar. Mira, si me permitís, María, es una buena pregunta. El tema de la militarización de la lucha contra el narcotráfico en la región es de larga data, como vos decís. Si tomamos como referencia el año 2006, cuando el presidente Calderón declara formalmente la guerra al narcotráfico,
ha sucedido una serie de países que han involucrado, empeñado sus Fuerzas Armadas y programas de Estados Unidos como la Iniciativa América, el Plan Colombia. El resultado ha sido invariablemente el mismo. Más producción de narcóticos, más muertos, más violaciones a los derechos humanos. Es una cuestión estadística, no es una apreciación esto que estoy diciendo. Entonces, el tema no es nuevo en la región. Yo creo que ahora sí lo está forzando por este despliegue enorme militar, únicamente utilizado y diseñado para un conflicto militar, para forzar resultados políticos. Bueno, por ejemplo, en Ecuador hay mayor nivel de narcotráfico que en Venezuela, o en otros países, y sin embargo no está habiendo este despliegue. Sí, un despliegue que no ajusta, como digo, en medios afines tampoco, ¿no? Si el problema es el narcotráfico. Vos, perdón, ponía Juan el foco en el perfil de Trump. Digo, más allá de Estados Unidos como política de Estados Unidos. Yo creo que se cruza el perfil de Trump en su forma de negociación, esta cosa de forzar una negociación, como una negociación con un revólver en la mesa, perdónenme la expresión. Ahora está surgiendo recurrentemente en varios medios la idea de que llaman taco. Trump always chickens out. Trump siempre arruga. Entonces hay que ver cómo esta dinámica y este mundo que está un poco patas para arriba, es difícil predecir qué puede suceder, se va a desenvolver. Y tenemos también todo el tema, digamos, de las acciones militares contra supuestas lanchas. O sea, hay también toda una dimensión relacionada con el derecho internacional. ¿Por qué decís supuestas? Digo, ¿no? Los ataques que vimos, bueno, que nos muestran, digamos, como desde cámaras cenitales en las que revientan lanchas, ¿podrían no ser reales? No, las imágenes son reales. Lo que yo digo es que supuestos contrabandistas, pues claro, las lanchas están en el fondo del mar y la mayoría de los tripulantes también. No pueden dar explicaciones, claro. No. En un hecho que es una ejecución, ¿no? Mariana, vos mencionabas recién al principio, dijiste distintas respuestas de distintos países. ¿Qué países están siendo más resistentes a esta avanzada? Bueno, claramente tenemos un Boric en Chile que tiene una línea distinta respecto de la hegemonía de Estados Unidos en la región. Pero ya se va. Pero ya se va y puede ganar Cast, que claro, sería el Bolsonaro de ellos, el Milei de ellos, siempre con las características propias de cada país. Y obviamente el Brasil de Lula, que ha demostrado una gran muñeca al negociar con Trump. Para mí algo interesante de lo que decían antes es que no es solamente narcotráfico, él habla de narcoterrorismo y toda la política de la Casa Blanca habla de narcoterrorismo. Están poniendo la lucha contra las drogas al nivel del terrorismo y eso le da posibilidades de actuar en función de la ley interna estadounidense, como cuando se le declara la guerra al terrorismo en el 2001. Entonces es un tema de seguridad nacional y es un tema de seguridad internacional. Por eso puede traer un destructor y un portaaviones para luchar contra eso. Y en ese sentido, hablaste de repliegue estratégico de Estados Unidos frente a la avanzada de China. Uno también no puede ver esta idea de, bueno, si Trump no busca, efectivamente el narcotráfico no es lo mismo que en los 80, en los 90, es decir, la idea de la inseguridad, del desorden, trajo como la demanda de la inseguridad vuelve a estar, de hecho en Chile en las elecciones fue la principal demanda, en Brasil cuando pasó lo de Río de Janeiro el mismo Lula reconoció que había, o sea, como que ya no es el viejo narcotráfico de los 90, es decir, ya copa territorio, como que de alguna manera Trump pueda buscar esto para calar o conectar con una demanda que puedan tener los países, sobre todo los países caribeños, en materia de orden, de seguridad, de esta idea de, bueno, me siento más tranquilo con un Estados Unidos interviniendo, generando un orden frente a estados más debilitados, en los cuales el narco fue ganando un terreno que es más grande que el que capaz conocimos en el siglo XX. Es que haya un apoyo de las poblaciones de esos países. No, que busque Trump como un tiro en este repliegue estratégico de China. Él dice, bueno, acá tengo a México, tengo a Brasil, tengo a Colombia que no me van a responder. Bueno, necesito volver con una doctrina que me permita volver a posicionar. En un momento Estados Unidos, por ejemplo, eran los derechos humanos después de los 80, ¿no? Recordemos, entonces era, bueno, voy a tratar de volver a conquistar América Latina bajo esta doctrina, que busque como volver a conquistar bajo una doctrina centrada en la seguridad y el orden, en los términos de ellos, ¿no? Tiene sentido, y tiene sentido porque es un problema real, al cual no le estamos encontrando la solución desde las democracias de la región, y el problema es que además es un discurso que toma fuertemente las expresiones de derecha y extrema derecha, el discurso de la seguridad, ¿no? Y donde las otras expresiones del campo nacional y popular nos cuesta darle forma a la respuesta
porque una respuesta como lo que vimos en Brasil tiene los problemas que tiene entre cómo medís la fuerza y la necesidad de que el Estado haga lo que tiene que hacer respecto de crimen organizado en tu territorio, porque terminamos hablando de una cuestión de soberanía. Puede que haya algo de eso. Yo creo que además, en términos de China, le estaban dando un mensaje directo, que es: este es mi patio trasero, esta es mi región, es mi zona hemisférica y yo concentro acá mis fuerzas. Y un poco a mí me parece, tanto por lo que es Estados Unidos en términos institucionales y de Estado, pero también por la personalidad de Trump, lo que decía Juan, es la forma de mandar, demostrar que él en su región no, digamos, puede hacer lo que quiera hacer, y eso también es mostrar fortaleza. Y ahí vamos a ver qué tanto achica o no achica, porque creo que Latinoamérica no puede achicar demasiado a Estados Unidos, se está midiendo con China. ¿Qué tan cerca estamos de la posibilidad de la instalación de bases militares de Estados Unidos en la región? Bueno, el pueblo de Ecuador rechazó, ¿no?, hace unos días esa posibilidad en su territorio, pero siempre suenan versiones, ¿no?, de que esto podría pasar incluso en nuestro país, en el sur de nuestro país. ¿Qué tan cerca estamos de esa posibilidad? Bueno, depende del ordenamiento jurídico, la situación política y una serie de variables de cada país. Entonces sería posible. Claramente la intención de Estados Unidos es un repliegue en la región y poder influir de manera efectiva, de una mayor manera, en los efectos políticos que quieren conseguir. Con relación a Argentina, yo lo veo en principio complicado, porque requeriría una medida de esas características, la autorización del Congreso. Bueno, pero también es cierto que están haciendo ejercicios militares sin autorización del Congreso. Sí, y digamos que hay muchas cosas que debería autorizar el Congreso en nuestro país y que no está autorizando el Congreso, sí, y suceden de todas maneras, sí, ¿no? Es que si relajamos la vara del incumplimiento de la ley y la Constitución, entonces sí, cualquier cosa puede pasar. Yo lo veo en el corto mediano plazo, en Argentina, que es donde me animo a responder, como poco probable. Poco probable. ¿Le sirve a Trump, bueno, o al republicanismo como también estrategia electoral este tema? El tema interno. Bueno, narcotráfico, todo lo que venimos hablando de la política que se hace en la región. Habría que ver cómo repercute eso en la percepción ciudadana en Estados Unidos. Claramente el tema en general Argentina no repercute mucho en la agenda política en Estados Unidos. El tema de la asistencia financiera repercutió en la opinión pública y dentro del Partido Republicano de manera negativa, te diría. Que el secretario del Tesoro se levante todas las mañanas, teniendo durante 40 días cerrado el gobierno por falta de asignación presupuestaria, a tuitear sobre un país, y esto estoy citando el Washington Post, que tiene el PBI de Michigan, y fastidiando a los productores cerealeros del Midwest, porque toda la soja se la llevan los chinos. No, yo creo que hay la búsqueda de un efecto político estratégico, diría. Sí, perdón, Nahuel. No, me quedaba con esto de la opinión pública de Estados Unidos, porque también, capaz que a diferencia de, no sé, pienso en la guerra de Afganistán o en Irak o incluso en Medio Oriente, es, entre comillas, lo digo de una forma un poco bruta, un poco más sencillo. O sea, Estados Unidos tiene una historia de siempre prepara la opinión pública previa antes de hacer una acción militar. Es muy raro que hay cierta construcción de consenso. Y más allá de las miradas que uno pueda tener, es difícil pensar que hoy Venezuela pueda ser una amenaza para Estados Unidos, o que México o Brasil o los países que no se alinean en la región sean una amenaza, como para poder justificar grados más importantes de involucramiento, digo en términos militares, ¿no? Claro. Sí, es complicado, pero de todas formas yo creo que puede tener un buen apoyo en toda la parte con muchos migrantes latinos, en toda la parte de California, el sur, etcétera. Hay mucho migrante venezolano, hay mucho migrante de otros países que comparten un poco, y la verdad es que Venezuela se ha vuelto muy complicado para la opinión pública, incluso que hace unos años o con el chavismo bancaba fuerte. Entonces es un tema espinoso que genera cierto nivel de adhesión. De ahí a que eso permita justificar un desembarco, ya es otra cuestión.
Hay algo curioso también, ¿no? Porque Donald Trump de alguna manera quiere presentarse ante el mundo como una especie de líder de la paz, ¿no? Que resuelve conflictos, que media, que termina con las guerras, que pretende que le den el premio Nobel de la paz, por otro lado, pero después te trae toda la flota, o bueno, este Strike Group, como así dijiste que se llamaba, sí, ¿no? Sí, al Caribe, ¿no? Digo, y mostrando como una fuerza militar desmesurada, por otro lado, ¿no? Sí, claramente, son ciertas contradicciones que observamos, al menos a nivel retórico, discursivo de los líderes, ¿no? Trascendió ayer en el New York Times las negociaciones que estaría estableciendo la CIA con el gobierno venezolano y el tit for tat, quiero decir, no es un escenario improbable que esta apuesta audaz de Trump termine con la salida del actual gobierno y él consigue un logro político sin intervenir militarmente. También puede pasar otra cosa. ¿Y no ven ahí que puede haber también un tiro por elevación a Colombia? Digo, porque uno diría México con Morena, Lula con el PT, bueno, ya tienen una cuota de poder, hay una acumulación de poder. Petro la tiene más complicada, es un poder que recién se está haciendo, está en la frontera con Venezuela. Si empieza a haber eso, sería también un Petro débil. Podría ser también algo tentador, pienso, para la administración de Trump, que es una persona que hoy se le plantea a otro lugar. Sí, además porque Petro es un líder un poco más incómodo en términos de la opinión pública por sus declaraciones, porque tiene una retórica más parecida a la de que fue Chávez, a Maduro, etcétera. En cambio, tanto Sheinbaum como Lula tienen una lógica, se paran distinto, negocian distinto, entonces... Y además Colombia fue históricamente un aliado, ahí se hizo el Plan Colombia, etcétera, y Petro es un problema un poco molesto para Trump. Bueno, también igual hay elecciones pronto, así que no se sabe lo que puede pasar ahí ni en Brasil. Así es. Es de corto plazo, digamos, las resistencias por lo menos parecen de corto plazo con los presidentes actuales. Y hay un involucramiento muy fuerte de la administración Trump con los candidatos más afines a su política. Lo vimos acá, lo vimos en Chile y no hay que descartar que lo vean. De hecho, en Brasil hasta el acuerdo que hicieron con Lula, porque les interesaban las tierras raras y demás, pusieron sanciones por Bolsonaro, digamos. Hay una lógica muy fuerte que es de afinidad política, mucho más que institucional. Entonces no hay que descartar que juegue fuerte tanto en las elecciones colombianas como en las elecciones brasileñas el año que viene. Antes de terminar la charla, me gustaría que hicieran un relevamiento de esto que me encantó, el taco, el Trump always chickens out, ¿no? Sí. Trump siempre arruga, sería traducido al español. Un relevamiento de las arrugadas de Trump, desde que empezó su gestión hasta ahora. Me obligás a hacer memoria, pero tenemos claramente los grandes actores con influencia, ¿no? El caso con China por el conflicto comercial, cuando China restringe la exportación de tierras raras que son esenciales para producir manufacturas estratégicas. Bueno, Trump revierte sanciones, o aranceles, mejor dicho, no sanciones. Pasa con Rusia, dijo que iba a terminar la guerra en 24 horas, lo recibe a Putin en una alfombra roja en Alaska. Anuncia que va a resolver y que prontamente van a entablar negociaciones y finalizar el conflicto Ucrania y Rusia, cosa que tampoco ha sucedido. Entonces hay un estilo de negociación de Trump muy propio, digamos, del origen profesional de Trump tal vez y de su personalidad, pero que a mi juicio, esto es una apreciación personal, no estaría rindiendo los resultados que, bueno, algunos esperaban. En Estados Unidos, claro. Claramente. Muchas gracias a ambos por haber venido. Juan, Mariana, ha sido un placer compartir la mesa con ustedes. Muchas gracias a ustedes. Vamos a pasar ahora a otro tema, y el tema es el deterioro de la libertad de expresión en nuestro país. De hecho, están pasando cosas en relación a esto en otro país, ¿no? En este momento, digo, en Miami hay una presentación de argentinos sobre la situación en nuestro país. Ya terminó, creo, sí, ya fue más temprano a la tarde la presentación entre la CIDH de distintas organizaciones, bueno, el CELS, Amnistía Internacional, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, FOPEA, el Foro de Periodistas y periodistas individual, por ejemplo, Julia Mengolini, que fue denunciada en nombre propio por el presidente de la Nación para hacer su informe sobre un tema muy
en boca de todos, sobre todo en nuestro campo de trabajo, que es la libertad de expresión y el deterioro de la libertad de expresión. Vimos, casos extremos como el de Pablo Grillo, que estuvo casi al borde de la muerte por la represión en el Congreso cuando hacía su trabajo de fotoperiodismo, denuncias judiciales, denuncias penales directamente desde del presidente a periodistas por el ejercicio de su profesión, y distintos episodios que hablan de un deterioro en la calidad de la libertad de expresión en la Argentina desde la asunción del presidente Javier Milei. Bueno, nos estás mirando y si mirás este programa y otros programas en la pantalla de Bravo TV o de Net TV, seguramente en las tandas te encontrarás también, lo habrás visto, esta suerte de clip en el cual Perfil toma posición y te muestra, el ensañamiento de el presidente Milei con los periodistas, ¿no? Milei odia el periodismo, ¿no? Sí, y nosotros no lo odiamos lo suficiente. Claro, este es el punto. Vamos a recibir a Agustín Lecchi, que es el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, de CIPREVA. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches para vos, gracias por venir. Estuvo el CIPREVA, recordamos, con el secretario adjunto desde allá en Miami en la audiencia. Es una de las organizaciones que participó de esta audiencia de la periodo de sesiones del organismo número 194. Bien, ¿tenés información de lo que está pasando en Miami? ¿Te han contado? Sí, recién lo veníamos mirando y recién terminó. Así que para nosotros fue muy importante. Estuvo, como decía Poli recién, Francisco Rabini, Paco, que es delegado de Clarín y secretario adjunto del sindicato. Estuvo también Amnistía, el CELS, FOPEA, Poder Ciudadano y Julia Mengolini y Tomás Cuesta, fotógrafo por ARGRA, por la Asociación de Reporteros Gráficos. Igual con Adamón, una representación bastante amplia, diversa, heterogénea de la comunicación de nuestro país, denunciando los ataques del Estado argentino a la prensa. Y acá veo que hay compañeros jubilados que van a estar en otro bloque y demás. Para nosotros el ataque a la libertad de expresión, no solamente a quienes ejercemos el oficio, sino a toda la población que viene siendo reprimida, agredida. Y no solamente la cuestión de la represión, sino la judicialización a periodistas por una nota que publican. Le pasó a Ariel Jalada, a Roberto Navarro, que después, antes contaban estos tweets del presidente, no digamos tanto a los periodistas, tiene un correlato en la realidad, ¿no? A un periodista que sufre una agresión por la calle, fotógrafos de Clarín y de Tiempo Argentino que fueron corridos con una persona manifestante de Milei con un cuchillo en el marco de una cobertura. Una serie de cosas que nosotros fuimos a denunciar hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estaba también el Estado argentino a través con su vocero Baños, que la verdad fue lamentable la respuesta. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el Estado? El Estado primero planteó que acá que se respetan los poderes. Entonces que nosotros tenemos la potestad de defendernos en la justicia. Esto en respuesta a la situación que vive Julia, que vive Hualconada, que viven compañeros que fueron denunciados penalmente por el propio presidente de la Nación, como es el caso de Ariel Jalad. Así que vergonzoso, después planteando que había un sistema, lo que viene diciendo este gobierno, ¿no? Que había un sistema de distribución de pauta que implicaba una compra de los periodistas por parte de gobiernos anteriores y que en gobiernos anteriores incluso se perseguía a los periodistas y que no, en alusión al kirchnerismo. Lo que habría que recordar es que durante el kirchnerismo la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de prensa teníamos salarios por encima de la canasta básica. Hoy nos llegamos, no al fin de mes, el día 15 estamos endeudados, que no recibíamos carta de documento de la presidenta de la Nación, como hoy reciben decenas de compañeros y compañeras. Y nuestro compañero Paco llevó la cifra de que, por ejemplo, el 31 de enero del año pasado, cuando se discutía lo que llamaban la ley ómnibus, y el 1 de febrero, nosotros tuvimos más de 60 trabajadores y trabajadoras de prensa con decenas de balazos de goma, gases. Y la situación del 12 de marzo de este año con Pablo Grillo, que todos conocemos, que recién corté con Fabián, el padre de Pablo, que estaba llegando del hospital, de estar con su hijo, y nos agradecía porque estaba viendo en diferido la grabación de la audiencia por haber llevado la situación de su hijo allá. Así que contentos porque pudimos llevar adelante en un marco de unidad esta denuncia
preocupados porque el gobierno persiste en un ataque a la prensa y a todos los que protestamos y a todos los que nos manifestamos. Agustín, lo tenemos a Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS. Estuvo brillante, Diego. Bueno, sí. Lo tenemos allá para que nos dé más detalles sobre lo que fue esta audiencia en Miami frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saludamos desde Buenos Aires. Bienvenidos al Tren. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación y un saludo para ustedes. Gracias, gracias Diego. Bueno, algo nos contó Agustín, porque estuvo siguiendo, por supuesto, la audiencia desde aquí, pero contanos vos, por favor, un poco más en detalle cómo fue esto y qué se espera, en todo caso, digamos, para qué sirve esta presentación y qué resultado puede tener. Sí, reafirmar lo que mencionaba Agustín acerca de la importancia de tener este espacio, ¿no? Que el sistema interamericano escuche cuáles son los problemas que atraviesa la libertad de expresión en Argentina y en particular los trabajadores de prensa, nos parece sumamente importante. Esto va marcando un camino, lamentablemente un camino de falta de respuestas a nivel interno, ¿no? Y entonces ya el año pasado, en el 2024, tuvimos que iniciar un trabajo internacional para denunciar esta situación o la situación en particular de los trabajadores de prensa y todas aquellas personas que se manifiestan. En esta segunda oportunidad 2025 tuvimos que volver a reiterar el tema con el agravante que tenemos la situación de Pablo Grillo, de otras personas lesionadas, de muchos militantes que fueron detenidos en el contexto de protesta, pero también un proceso de estigmatización que se consolida sobre periodistas, ¿no? El testimonio de Julia Mengolini nos pareció también sumamente relevante para dar cuenta de esto, y también, bueno, lo que señaló el fotógrafo Tomás Cuesta acerca de lo difícil que es, ¿no?, llevar adelante el rol del periodismo en estos contextos, lo difícil que es para un trabajador de prensa tener que pensar que sale a una escena de combate cuando en realidad lo que está haciendo es cumplir con su función. El Estado, lamentablemente, como dijo Agustín, se planteó dejar de lado el espacio, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Decidió que la comisión no era un ámbito para discutir estas cuestiones y, como decía Agustín, planteó que nosotros, o sea, nosotros y nosotras como organizaciones sociales y sobre todo los periodistas y los trabajadores de prensa tienen todas las posibilidades en Argentina de defenderse, de protegerse, cuando sabemos que no es así, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que también dio cuenta o le mostró a la Comisión Interamericana cuán difícil es dialogar o conversar con el Estado argentino cuando estamos hablando de derecho al ejercicio del trabajo periodístico. Y por último, en función de la pregunta que nos haces, bueno, esperemos que esto signifique un cambio, ¿no? Un cambio que genere algunas condiciones para llevar adelante bueno, medidas más adecuadas, ¿no?, para el trabajo periodístico, para el ejercicio de la profesión periodística. No sabemos si esto se va a concretar, porque acá el señor representante del Estado argentino desconoció la existencia de causas penales o minimizó, ¿no? Dijo, tan solo son 7 denuncias, 8 denuncias. Claro, son 7, 8 denuncias, que eso multiplica o tiene un efecto inhibidor sobre otros, que al momento de pensar en criticar al presidente, bueno, van a tener algunas dudas, ¿no? O también son fotógrafos o periodistas que han sido reprimidos o detenidos en contexto de manifestaciones, claro. Ellos dicen, no es masivo esto, pero sí es masivo. Nosotros traemos información sumamente relevante. Así que, bueno, esperemos que esto abra un camino, ¿no? Lamentablemente lo tenemos que construir muy lejos de Argentina, pero bueno, con la intención de volver y generar algún proceso de conversación que ayude al trabajo de los trabajadores de prensa. El 7 de junio pasado, Agustín, del año pasado, hubo una circular, una declaración de cientos, miles, creo que eran de periodistas, trabajadores de prensa, diciendo que este era el peor momento desde el retorno de la democracia en términos de libertad de expresión. ¿Qué rol juega el CIPREVA? ¿Qué rol tienen los sindicatos de prensa, las asociaciones profesionales, las organizaciones como el CELS en este momento y cómo se articula la resistencia? ¿Qué hace el sindicato para tratar de enfrentar este momento? El momento es ese que vos describís, lo venimos denunciando. Nosotros tenemos una multiplicidad de acciones, como lo contaba recién Diego. Primero las gremiales, también las políticas. El último 7 de junio hicimos una foto colectiva en la puerta de Casa de Gobierno,
porque también se vio en ese contexto que el presidente Milei volvió a atacar a periodistas de sus redes sociales, que eso, como decía Diego, tiene un efecto disciplinador al conjunto, no es solamente a quienes ataca particularmente, que obviamente hay que defenderlos. Y después tenemos denuncias legales en la justicia, hemos denunciado al Ministerio de Seguridad de la Nación, tenemos un amparo presentado contra el protocolo de Patricia Bullrich, porque es un protocolo que entendemos es inconstitucional y que no solamente lesiona el derecho a la protesta, sino también a la prensa, y las dos cosas nos preocupan, obviamente, no solamente nuestro trabajo, y después denuncias internacionales que tienen la posibilidad, como tuvimos hoy, de bueno, presentarnos ante la Comisión Interamericana, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y para nosotros es importante, no porque tengamos expectativa en que el gobierno vaya a entrar en razón, porque este gobierno la verdad que no va a hacer eso, pero sí en dos cosas: instalar un debate público y lograr la presión social necesaria para modificar el rumbo efectivamente que lleva este gobierno a partir de esa presión. Y nosotros creemos que hay que persistir en eso. Durante el macrismo lo hicimos, esta situación es mucho peor. Digo, incluso compartimos con organizaciones que precisamente en aquellos momentos tenían una cercanía o simpatía con el gobierno, con quienes hoy estuvimos desde Estados Unidos denunciando de conjunto. Y la situación es peor porque es el desguace de los medios públicos, la precarización, la represión al borde de la muerte. Recuerdo ese 12 de marzo cuando estábamos con los compañeros esperando a saber cómo estaba Pablo Grillo, que al mismo tiempo a unas cuadras del Ramos, en el Hospital Español, había compañeros de Crónica TV que tenían decenas de balazos de goma en su cuerpo, camarógrafos, cronistas. Bueno, esa situación es muy crítica. Nosotros le tenemos que poner un freno y ahí el abanico de acciones que venimos haciendo es, incluso lo hemos planteado acá en Bravo TV también, con Pablo, llegamos al punto de entregar máscaras a los compañeros y compañeras freelance y de medios cooperativos y exigirle eso a las empresas privadas para que los fotógrafos y camarógrafos que van a las movilizaciones lo hagan con esa seguridad. Lo cual también es una contradicción, porque uno no quiere naturalizar e ir a las movilizaciones como si estuviese yendo a cubrir una guerra. Pero bueno, lamentablemente es lo que vivimos todos los miércoles. Diego, en tu intervención anterior hablabas de medidas que pudieran tomarse para, en todo caso, mejorar, facilitar el ejercicio de la profesión. ¿Cuáles serían esas medidas? Bueno, un planteo que venimos teniendo casi desde el 16 de diciembre, ahí recordábamos con Agustín, es la derogación del protocolo. El protocolo antiprotesta es un protocolo ya criticado por autoridades internacionales, incluso por autoridades judiciales. Esperemos que haya una resolución judicial que derogue ese protocolo porque es inconstitucional. Pero un gesto importante sería la derogación de ese protocolo. Ese protocolo es el que habilita el uso de la fuerza. Y el uso de la fuerza sin ningún tipo de límites, porque el protocolo también derogó una resolución que establecía la prohibición del uso de determinadas armas en contextos de protesta. El protocolo derogó esa resolución. En segundo lugar, otra medida sumamente importante tiene que ver con el acceso a la información. No tenemos posibilidades de encontrar información sobre los operativos, sobre los procesos de evaluación que hace el Ministerio de Seguridad a la hora de definir los operativos. Tampoco sabemos la discrecionalidad. Hay días que el Ministerio de Seguridad ni siquiera permite manifestaciones en las veredas. Es decir, es imposible anticipar cuál va a ser el escenario y pasa lo que planteaba Agustín recién, ¿no? Los periodistas y los fotógrafos tienen que, de alguna manera, organizarse como para ir a un conflicto, ¿no? Como para ir a una guerra con las consecuencias que se puede tener, ¿no? Entonces, nosotros hemos prestado mucha atención a la cuestión del protocolo. La segunda cuestión tiene que ver con los jueces tienen que rechazar las acusaciones penales que promueve el propio presidente de la Nación y sus ministros. Hemos escuchado decisiones judiciales que le permiten al presidente seguir sosteniendo a periodistas acusados en Comodoro Pi. Digo, hay periodistas que hoy están siendo acusados por el presidente en Comodoro Pi. Los jueces tienen que rechazar, tienen que archivar esas denuncias
ni siquiera coinciden con ningún tipo de elemento que le permita al presidente impulsar eso. Y finalmente lo logra, ¿no? Al paso del tiempo, el riesgo que tiene un periodista de verse sometido a desfilar por Comodoro Pi tiene un efecto disciplinador sobre otros periodistas. Entonces, esa es la segunda medida, es un mensaje hacia el Poder Judicial, ¿no? Que eliminen todas aquellas denuncias que presenta el presidente sin ninguna razón. Y esto nos parece sumamente importante y lo denunciamos también en esta audiencia. Ahora, escuchándolos a ambos, Diego, Agustín, escucho que esto, apelan a la justicia, apelan al Poder Judicial. Ahora, a la vez, es una cancha esa que está bastante inclinada, ¿no? Digo, ¿cómo se puede lidiar con eso? ¿Hay esperanzas en que, digo, en algún lugar existan jueces que, en todo caso, reaccionen de la forma que ustedes esperan? Sí, para mí acá hay dos objetivos. Uno es que efectivamente los jueces fallen a favor nuestro. Y el otro, lo decía Diego en su primera intervención, ir sentando precedente también construye un camino en donde primero, hoy este gobierno está envalentonado después del 26 de octubre, antes del 26 de octubre y después del 7 de septiembre estaba en otra situación y nosotros veíamos cómo eso se traducía, por ejemplo, en los rechazos a los vetos en el Congreso de la Nación, en que algunos diputados eran más opositores que lo que son ahora. Y nosotros creemos que tenemos que persistir en esa posición política de rechazo a políticas, porque acá están atacando a la comunicación en particular, porque es la manera de construir un modelo de país que solo se sostiene con censura y con represión, que es un modelo económico que excluye a las grandes mayorías. Y nosotros creo que tenemos que persistir en esa posición política, porque estos tiempos también cambian y haber sostenido ese reclamo después da resultados. Yo creo que eso también es fundamental, además de la insistencia en el Poder Judicial en el resultado concreto, en acciones concretas, como las dos que planteaba Diego, que obviamente coincido, una que deroguen el protocolo antiprotesta y otra que dejen, que hagan más sencillo la tarea de los periodistas para que no tengan que desfilar por Comodoro Pi como si fuesen delincuentes, cuando los delincuentes son otros, son los corruptos, bueno, todo lo que ya sabemos. Mencionaste medios públicos antes, entiendo que esta semana hay movidas ahí, bueno, hoy hubo una jornada en Página 12, la televisión pública se viene. ¿Cuál es el estado actual y la situación de los medios públicos que tiene que ver con lo que decía Diego, el derecho a la información, la federalización? Bueno, hoy a la mañana, al mediodía, estuvimos en la puerta del Ministerio de Trabajo con los compañeros y compañeras de ATE. Mañana tenemos un paro y una movilización en la puerta de la televisión pública, y cuento lo de hoy en el Ministerio de Trabajo porque nos veíamos muy reflejados a todo el Estado, y lo contaba Paco también en su intervención ante la CIDH, y a todos los trabajadores en general nos pasa lo mismo. En los medios públicos vivimos un congelamiento salarial. Es la manera que tienen de vaciar los medios públicos, porque saben que la primera resistencia somos los trabajadores y las trabajadoras de ahí. Además de la censura brutal que vivimos, porque obviamente no podemos contar en la televisión pública o en Radio Nacional lo que está pasando en la CIDH. Hoy bloquearon una frecuencia de la emisora de Salta de Radio Nacional. Todos los días nos enteramos de nuevos ataques y avances sobre la libertad de expresión y el rol de los medios públicos. Por eso mañana nos movilizamos en un contexto de congelamiento salarial, de ataque y desguace general, como lo sufrimos primero en la agencia Telam, pero en todos los medios públicos. Y bueno, esta situación que viven todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Es la misma estrategia de vaciamiento en todos los sectores, ¿no? En todos los sectores del Estado. Está claro que cuando no te pueden destruir con un decreto, nosotros logramos que los medios públicos salgan en la ley bases de las empresas a privatizar. Luego de mucho diálogo con diputados, diputadas, senadores y senadoras de todos los sectores políticos, sobre todo en las provincias que nos decían, no sé, por ejemplo en Chubut, diputados muy vinculados al oficialismo nos decían: yo no puedo defender que no exista Radio Nacional en Esquel. Y justo hubo una nevada impresionante y ahí la comunidad entiende el rol estratégico de esos medios nacionales. Bueno, lo que están tratando es de que el Estado no tenga herramientas para dejarlo sin capacidad, porque digo, si uno ve cómo está distribuida Radio Nacional en todo el país, tiene un rol estratégico soberano, y pasa también con el INTI, con el INTA, con un montón de sectores, con el Ministerio de Trabajo. Nosotros vamos a reclamar por los salarios de los compañeros y compañeras del sector privado al Ministerio de Trabajo, y hoy no hay quien inspeccione, quien fiscalice. Cuando atacan
sectores públicos no solamente atacan los derechos de los trabajadores y trabajadoras, atacan también el rol social, la función que tienen esos sectores del Estado. Diego, estamos ya por cerrar esta mesa de conversación. Te pido, si querés, un cierre, que nos cuentes, bueno, en todo caso, cómo continúa la cosa ahora después de esta audiencia, de regreso a Argentina, pasos a seguir. No, perfecto. Aprovecho solo para cerrar lo que plantea Agustín, esto con algo que había mencionado al principio, Agustín. Esto se combina, la situación de los medios públicos, el cierre de Telam, con la falta de impulso o promoción de las radios comunitarias, de los medios comunitarios. Entonces, bueno, es una situación muy difícil, sobre todo en las provincias, ¿no? Donde se pierde un valor de la información y los perjudicados somos todos. Y todas, ¿no? Ese es el efecto que tiene. La segunda cuestión, solo mencionar que nos dio un momento la Comisión Interamericana para contar un poco el proceso Grillo, en función de esta pregunta que nos hacía Juan del rol del Poder Judicial. La jueza María Servini de Cubría empieza a interesarse por el caso y a investigar seriamente el caso cuando el mapa de la policía, es decir, un grupo de organizaciones sociales, describen la mecánica del intento de asesinato, cuando dan cuenta de la información específica sobre quién fue el funcionario policial que disparó, en cuántas oportunidades disparó, y eso generó que el proceso judicial empezara a moverse, pero no así el proceso administrativo. El Ministerio de Seguridad demoró la entrega de información, demoró las cámaras que tenían los propios funcionarios en sus cascos, porque eran evidencias sumamente importantes. Entonces, claro, que el Poder Judicial reaccione depende mucho de la posibilidad de articulación de cierto proceso de movilización social, ¿no? Claro. Entonces, eso es clave también para señalarlo. Y por último, esperamos de esta audiencia la posibilidad de tener una visita, ¿no? De la Comisión Interamericana, que el relator de libertad de expresión, los distintos referentes de la propia Comisión Interamericana puedan hacer una visita, pueden entrevistarse con ustedes, puedan entrevistarse con Cipreva, puedan pasar por distintos medios, conversar con distintos periodistas para tener una real dimensión de las consecuencias que esto tiene y que produzcan un informe, ¿no? Y que ese informe también nos permita empujar algunos límites que hoy son muy, muy marcados por parte de este gobierno con relación a la libertad de expresión. Diego, muchas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, en serio. Por favor, y gracias Agustín también a vos por haber venido. Gracias a ustedes. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y después vamos a volver a la protesta. Vamos a conversar con jubilados que todos los miércoles van y enfrentan la represión cuando van a reclamar por sus derechos. Vamos a meternos en esa experiencia personal. Una pequeña pausa y ya estamos de vuelta con Bienvenidos al Tren. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay chocolinas, hay dulce de leche, hay helado chocotorta. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Espero que te guste. Cociné un pollo con papas, acariciado por una cocción a gas envolvente y uniforme, para luego ser realzado con un suave calor preciso. Ah, ¿lo hiciste al horno? Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Herbela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV.
QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay corazón, hay tentación, hay helado, Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Eternity, fábrica de pizza. El horno pizzero de granito que prepara las pizzas más ricas del mundo sobre piedra verdadera. Simplemente encendelo y listo. Hace pizzas buenísimas, con doble mozzarella, horneadas a la piedra en minutos. El secreto reside en su zona dual de calor controlado que rápidamente calienta la placa de piedra cerámica hasta 400 grados mientras derrite el queso y hace una masa crocante. Así podrás hacer pizza a la piedra como los profesionales en solo minutos. Agrega tus ingredientes favoritos a cualquier masa de pizza y tendrás tu pizza gourmet con Eternity Fábrica de Pizza. Podés crear tus pizzas favoritas en familia y hasta podrás ver cómo crecen a través del visor. De masa fina o de molde, tus pizzas saldrán como te gusten y en minutos. Este horno de piedra prepara incluso pizzas congeladas en mucho menos tiempo. También podrás hacer una pizza dulce increíble. Además, no gastarás gas, leña ni carbón. Eternity Fábrica de Pizza es eléctrico. Enchufalo y llévalo con vos. Tendrás tu propio horno Eternity Fábrica de Pizza por un precio promocional. Además, el pack incluye palas profesionales genial para tus pizzas. Para que hagas la mejor pizza a la piedra del mundo y de un modo increíblemente rápido. Escanea el QR, ingresá a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Show me the spot now, show me your fire, show me the rhythm. Conversar ahora con jubilados que marchan en defensa de sus derechos, que reclaman justicia, por supuesto, para su situación y que cada miércoles se encuentran con una feroz represión. Voy a saludar a Noemí La Negra Fernández, que es presidenta del Centro de Trabajadores Jubilados y Pensionados de AT Cava y es jubilada, que marcha todos los miércoles. Bienvenida, Noemí, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias, compañeros, muchas gracias. Y te voy a saludar, Salvador, pero creo que hay un problemita con tu micrófono, así que yo te saludo, corregimos eso y después te vamos a poder escuchar. Salvador también marcha todos los miércoles. Bienvenido, Salvador, y gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Creo que te escuchamos bien. Lo escuchamos bien, ¿no? ¿Me confirman, porfa? No, tenemos que esperar un poquito con Salvador. Bueno, empiezo con vos, Noemí. Esto en algún momento se volvió parte como de una rutina casi cotidiana en tu vida. Digo, todas las semanas hay que ir al Congreso, hay que marchar, hay que reclamar, con la esperanza de que en algún momento sean escuchados. Una experiencia que me imagino que debe ser bastante frustrante y dolorosa. Es duro, más que en la vida personal se ha convertido en un paisaje, digo, para este gobierno, ¿no? Que es lo grave, el gran éxito que ha tenido. Para nosotros es un compromiso, como nos gusta decir a les viejes que marchamos no de ahora, ATE el 18 de diciembre del 2023 puso un gazebo en el anexo de la Cámara, ¿no es cierto?, que fue absolutamente gaseado. Éramos así empezó la cosa. Así claro. Empezó. Como historia de nuestro gremio, nosotros cumplimos 100 años. Hoy es un día bastante particular porque hoy nuestro secretario general, el Rodi, hizo la convocatoria en todo el país por el tema de la reforma laboral.
En realidad el tema nuestro de los miércoles viene, ya te digo, desde que asume Milei, y era claro que nos había elegido como mascarón de proa, teniendo en cuenta que apuntaba a un déficit fiscal donde ese dinero iba a salir, obviamente, ¿no es cierto?, de la previsión social. Es duro, es disciplinador. Recién escuchaba al compañero de Cipreva. Este gobierno, lo que tiene, porque hay que reconocérselo, tiene una muy buena lectura de la realidad, digamos, ¿no es cierto? Y tiene una gran habilidad para separar las luchas, ¿no es cierto? Claro. Esto no empezó ahora, ni empezó con la reforma laboral, esto empezó cuando Milei candidato dijo: yo soy el topo que viene a destruir el Estado por dentro, ¿no es cierto? Yo soy orgullosamente empleada pública, lo he sido toda mi vida. Por eso te digo, para nosotros no es este es un momento donde no salimos en defensa del sector. El problema en nuestra patria no es sectorial, es de la patria. Claro. Están vendiendo la patria. Y desde el punto de vista como jubilado, obviamente, dependemos del mercado laboral, chicos. No hay trabajo, no hay jubilación. Claro. Y yo ahí quisiera también preguntarle, vos nombraste que, bueno, obviamente hay una larga historia de lucha de los jubilados, hubo también durante el kirchnerismo marchas. En los 90, para mí se me viene un poco a la cabeza, ¿qué diferencia ven? Porque en los 90, bueno, recordemos, estaba Norma Pla, había también una idea está la famosa frase de Maradona yendo a decir cómo le vas a pagar a los jubilados, ¿no? Como un gobierno que también dejaba que la policía actúe de esa forma. Pero ¿qué diferencia están viendo hoy con los 90, con lo que era en ese momento? Que el gobierno había elegido capaz a los jubilados también como un actor de conflicto, pero pareciera que no es con la narrativa que además de la represión se construye un discurso de justificar permanentemente. No sé si hay alguna diferencia. Sí, absoluto, de disciplinamiento además. Lo primero, la diferencia que hay hay una película que se llama Norma Vive, ¿la vieron? La de Norma Pla. Salió hace muy poquito, sí. Salió hace muy poquito, es muy buena, son compañeras. La película de Norma Pla marca claramente un momento histórico, ¿correcto? Que no es este. Claro. ¿No es cierto? Nosotros la tenemos como bandera, Norma, pero nosotros somos la generación del 70. Primera diferencia, digo, ¿no es cierto? En este concepto de por qué estamos en la calle. En este concepto de que no es una pelea sectorial, ¿no es cierto? Lo que sí ha cambiado absolutamente, y en Norma una de las cosas que comentábamos entre todos los compañeros que nos llamó poderosamente la atención, es la actitud de la policía. ¿Ustedes observaron ese detalle? Bueno, hoy la policía nos mira con odio. Hoy la policía en su mirada tiene la indicación de la orden de reprimir. ¿No es cierto? Sí. Y creo que el éxito más grande, no solamente en nuestro sector, digo, como política general, es separar las luchas, que no nos juntemos. Entonces, el compañero del movimiento, gran libro del general, además, gran libro del general, Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, que tiene una vigencia que nos daría el desafío, de nuevo, es primero, como dijo hoy nuestro secretario general Rodi Aguiar, hay algo que nos distingue a nuestro pueblo y también a los jubilados y también a toda la clase trabajadora. No tenemos miedo y vamos en defensa de la patria, no del cada uno que se salve como pueda, que creo que en definitiva es la política que quiere, y en algunos lugares lo logra, instalar este gobierno. Ahora, Poli. Me parece conmovedor esto que decís de no marchamos por nosotros, por nuestra situación, no es una defensa sectorial, pero igual te quiero preguntar por los jubilados y las jubiladas en concreto, bueno, la están pasando mal obviamente, pero ¿cuáles son los dramas centrales de los jubilados y las jubiladas hoy? Hay dramas centrales, por ejemplo, para compañeros de la mínima, compañeras y compañeros, ¿no es cierto?, por el tema medicamentos, el tema alquiler. Hay una realidad en la ciudad de Buenos Aires que yo no puedo creer que Patricia Bullrich haya ganado con el 50%, pero nosotros tenemos una población de mayores, ¿no es cierto?, que vive en pensiones. ¿Correcto? No puede alquilar, claro. No puede alquilar.
Ahora, una pensión, Juan, sale 280 lucas. Sí, claro. La mínima está en 300, digo, Claro. vamos y vemos cómo comes 20 días, digo. La situación es absolutamente grave como la discapacidad, porque nosotros somos un sector vulnerable, Claro. pero no es una cuestión de edad, porque cuando hablan de los viejitos, ahí también pone loca, porque el amigo ahora, el nuevo papá que tenemos, Trump, tiene 79 pirulos, Sí, sí, no hay sí, que claro. tiene, ¿viste? Y El yo- mundo está gobernado por viejitos. Totalmente, y yo soy una niña de 75, así que, ¿viste? Espléndida, además. Totalmente. Digo, muchas gracias. Salvador, ahora te podemos escuchar, te pido disculpas, pero finalmente, digo, me interesa este punto, decía Noemí, nos miran con odio. Hoy los policías, bueno, las fuerzas de seguridad que nos enfrentan nos miran con odio. Yo pensaba, ustedes también deben encontrarse cada miércoles cara a cara con los mismos, digo, ya se deben conocer a esta altura, ¿no? Nos llaman por nuestro nombre de pila. Es impresionante. Digo, Claro. te llaman por tu nombre de pila y te Sí. fajan después. No, y no sabés otras cosas más. Las denuncias que tenemos presentadas por a ver cómo explicarlo, porque los servicios de inteligencia nos tienen Fichados. Fichados. Bueno, sí, vamos a hablar como hablamos en el barrio. Nos tienen fichados, nos persiguen, nos acosan. Personalmente hice una denuncia en Comodoro Pi por eso, pero quedó en la nada. Por ejemplo, no solo a mí, infinidades de compañeros. Yo pertenezco a un grupo, la compañera a otra. Dentro de los jubilados hay otro grupo que tiene 17 organizaciones. Y a todos nos pasa lo mismo. O sea, en represalia, por ejemplo, para que tengas una idea, yo no cobro el bono. ¿Pero crees que está vinculado a tu participación activa en las movilizaciones? Por supuesto. A los compañeros discapacitados le sacaron su pensión. Pero perdón, vos lo cobrabas y lo dejaste de cobrar. Claro. Te sacaron el bono. Me sacaron el bono. Y tengo otro beneficio que lo otorga PAMI para un subsidio o una ayuda económica para pagar el alquiler, y tampoco lo cobro. Y esto O sea, sucedió después de tu participación en las marchas. Por supuesto. O sea, nosotros venimos ya de arrastre también desde el momento de este gobierno, porque cuando firmó el tema de los DNU, a una semana de haber asumido, nosotros queríamos estar en la calle. ¿Quién nos paró? La CGT. Eso te iba a preguntar, ¿hay acompañamientos, sienten No, acompañamiento social? no, Porque no, lo que estás no. contando es muy grave que te hayas sacado el bono por ¿Y movilizarte. la pensión a los discapacitados? Pero hay respaldo social a la movilización de los miércoles, falta eso, falta articular respaldo sectores. social, falta empatía del pueblo. Empatía del pueblo. Nosotros tenemos los golpes, tenemos los gases, tenemos los detenidos. Por una protesta social no podemos marchar por la calle. Tenemos que marchar por la vereda. La calle es del pueblo. ¿O no? Sí, sí. ¿Cómo me van a detener por protestar por mi canasta familiar? Porque nosotros cobramos un sueldo de indigencia. ¿O no? Nosotros, y lo que pretendemos es un sueldo acorde a la canasta familiar. No tenemos el 100% de los medicamentos. Y queremos, como es nuestra obra social, controlar esa obra social. No queremos los puestos dirigenciales, porque no tenemos a lo mejor la capacidad. Pero sí tenemos la capacidad de controlar lo que haces. Seguro. ¿O no? Fíjense en lo que está pasando en el Andis, lo que está pasando en todos estos organismos. Te preguntaba, Poli, por el acompañamiento social, decía falta empatía, decías eso, Salvador. Ahora, y esto que dijiste sobre la CGT, nos paró la CGT, inquietante también. ¿Lo explico? Sí, por ¿Lo favor. puedo explicar? Sí. La CGT, cuando él firmó un miércoles el DNU. El 70-23. Claro. El jueves la gente queríamos salir a la calle.
la CGT lo paró. Dejen que nosotros arreglamos. Por favor, gobernabilidad. Bueno, ¿saben lo que hicieron la CGT? No sé si ustedes lo recuerdan. ¿No lo recuerdan? Recordalo Bueno, vos, se lo voy a recordar. Estuvo un mes arreglando con el gobierno, hicieron un paro un día domingo de enero. ¿A quién se lo hicieron? ¿Al que fue a bardear o al gobierno? Fue a la justicia de todos modos para retrucar el DNU 7023, la CGT. De hecho, bueno, se frenó todo el capítulo laboral. Sí, señora. Se lograron algunos sí, avances. Señora, tal cual. En materia judicial. Algunos avances. Sí. Mínimos. Yo creo, compañero, que de nuevo, si hay algo que este gobierno ha hecho es una acabada lectura, ¿no es cierto?, de lo que está pasando y sobre todo un acabado, ¿cómo decir? Estoy medio cansada, hoy empezamos muy temprano. Sí, claro. No. Tiene un manejo de la comunicación en general, ¿no es cierto?, salvo honrosas excepciones que los incluyes, compañeros, donde es como que le transmiten a la sociedad, ¿no es cierto?, que está todo podrido. Y digo esto porque la CGT es una institución histórica. Histórica. Sí, sí. Otra cosa son los dirigentes. Claro. Y nosotros tenemos que hacer dos cosas, los jubilados. Empezar a hablar de la riqueza y no de la pobreza, y empezar a hablar de los dirigentes con nombre y apellido, porque yo siento orgullo del gremio al que pertenezco y del secretario general al cual nos conduce. Pero no es solo Rodi Aguiar, tenés aceiteros, tenés gremios Cipreva, tenés un montón de gremios. Ahora, cuando nosotros hablamos de la CGT y no damos nombres de los señores, no de la institución de los señores, ¿por qué ahora están tan encantados con este triunviro, ¿no es cierto?, que ya deben estar parloteando? Bien. De todas maneras no está todo perdido, atención con esto. No, seguro que sí. Porque como diría el gran Jaureche, y termino, Juan, nos quieren tristes, porque los pueblos tristes no vencen, y con nosotros no lo van a lograr, compañero. Muchísimas gracias por tus palabras. Gracias a ambos, Salvador, Noemí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, recordemos que hoy se presentó, corrígeme ustedes, un pliego de, bueno, uno de los pedidos, no sé si todos los sectores de jubilados, pero estaban hablando de 1.200.000 pesos de mínima, de la jubilación mínima, que es lo que calculan más o menos que debería ser el haber mínimo para... Debería ser 1.500.000 monedas porque es la canasta familiar. Desconozco. Gracias nuevamente, Noemí. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos a saludar brevemente, porque nos quedan apenas unos 4 minutos de programa, a Jonathan Confino. Jonathan es médico clínico, doctor en medicina, subsecretario de Políticas de Cuidado de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar brevemente de cómo llamarlo, ¿no? Malentendido, operación, lo que sucedió alrededor de la campaña de concientización sobre la vasectomía. Jonathan, buenas noches, te saludamos desde Bienvenidos al Tren, ¿cómo va? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos. Jonathan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la campaña, la semana de la vasectomía? Bueno, estuvimos la semana pasada intensificando una política destinada a los varones, involucrándonos en las cuestiones de anticoncepción y de cuidados en general. Vamos a tener que aclarar esto, ¿no? Pero la vasectomía no es una castración, digo, para responderle a una diputada. Y por otro lado, la vasectomía es reversible, porque tengo entendido que lo es. Bueno, es buena la aclaración, que a veces no sé si son cuestiones malintencionadas o solamente de mucha ignorancia. Es un método anticonceptivo que en general es irreversible, porque lo que se hace es cortarse el conducto deferente, que es como si fuera un tubito que conecta los testículos con la uretra que lleva a los espermatozoides, pero de ninguna manera es una castración ni nada tiene que ver con eso. Uno le podría quizás asemejar a la ligadura tubaria que a veces acceden las mujeres, es simplemente impedir el paso de los espermatozoides. Dicho sea de paso, de ninguna manera afecta
ni el volumen, ni el aspecto, ni nada relacionado con el semen ni con la eyaculación, simplemente pierde el contenido de los espermatozoides. Por eso no hay que entrar, me parece, en ninguna polémica, no sé muy bien por qué es generada, sino creo que es un método anticonceptivo que pueden elegir los varones, que lo eligen mucho los varones en general de 40, 40 y pico años, la mayoría de las veces que ya han tenido algunos hijos. Y bueno, es un método disponible como tantos otros que está a disposición en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Tengo un dato que me anoté porque me sorprendió mucho para bien. Entre 2020 y 2025 la demanda se multiplicó por 20. Quería preguntarte a qué crees que responde. No sé si un cambio cultural o política pública, una mezcla de ambas. Sí, me parece que es un poco las dos cosas, porque nosotros cuando empezamos a trabajar en la política de vasectomía sin bisturí, que de vuelta, vasectomía se hace en los hospitales desde hace mucho tiempo, lo que pasa es una cirugía más compleja, en un quirófano, con sedación general. Esto es algo con anestesia local que se hace en 20 minutos en un consultorio, entonces es mucho menos invasivo. Entonces me parece que la técnica innovadora acompaña y posiblemente, como vos decís, me parece que hay un cambio cultural, un cambio en la visión sobre la anticoncepción por parte de los varones, que hace que cada vez que se abra una agenda en un hospital se llene rápidamente porque evidentemente hay una demanda que es muy grande. Situación que no pasa en muchos otros países. Digamos, nosotros venimos coordinando esta política con un equipo de cirujanos, digamos, a nivel global, que se llama World Vasectomy Day, y un poco lo que nos relataban es eso, digamos, lo sorprende la demanda y lo bien recibido que es esta política en la Argentina, porque en muchos países donde intentan implementarla, lo primero que tienen que hacer es generar demanda, despejar fantasmas, y si bien obviamente nosotros despejamos cualquier tipo de dudas y siempre intentamos que las decisiones que toman los varones sean debidamente informadas, en Argentina es una política que está siendo muy bien recibida. Muchas gracias, Jonathan, por estos minutos. Muy amable, te mandamos un abrazo. Bueno, por nada, saludos. Hasta luego. Jonathan Confino, el subsecretario de Políticas de Cuidado de la provincia de Buenos Aires, esclarecía un poco el asunto de la semana de la vasectomía. Llegamos al final por hoy, pero esto continúa mañana. Se pasó. ¿Viste? Voló un poco. Gracias, Poli. Gracias, Nahuel. Gracias por tu generosidad. También a vos te digo que te quedes ahí, porque enseguida estoy saludando a Pablo Caruso. Ya comienza QR en Bravo TV. Mañana volvemos a las 20:30 con Bienvenidos al Tren. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay chocolate, hay maní, hay postre blog. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya.
Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Romaniuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengan con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a Perfil.com. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay chocolinas, hay dulce de leche, hay helado chocotorta. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Show me the spot now, show me your fire, show me the rhythm, Aquí finaliza el horario de protección al menor. Esperando, Pablo, buenas noches. También te estaba esperando, Juan. ¿Todo Igual bien? te digo, yo ya gané, mirá, te lo voy a mostrar a vos. Llego a esta página del cuaderno y me encuentro con hola papá, te amo. Qué Ya está, lindo, ya las gané. sorpresitas que te dejan. No es la primera, ya te había dejado, me contaste de otra. Sí, voy encontrando. Ya está, ganamos. Bueno, ¿vos cómo estás? Muy bien, Me muy alegro bien, por mucho. suerte. Bueno. Entiendo que vamos a tener una conversación que ronda lo musical. Es por correcto. eso quiero mostrarte la nueva tecnología que tenemos para el cambio de artística en este pase. ¿Está adaptada al pase? Está adaptada al pase y esto hoy se lo tenemos que agradecer a Fede López. Gracias, Fede. Gracias, Fede, querido. Fede, Muy que bien. hoy fue él quien se puso la 10 y querés ver lo que pasa. Me Porque esto es encantaría, mágico, me mágico. encantaría. Les va a gustar. Eso es, el nombre técnico, no importa. No te lo doy el nombre Ok, técnico. perfecto. Ahí viene, ¿eh? ¿Están Sí, listos? Sí. Es impresionante. Juan, excelente. Hasta sonó, hasta sonó. Sí, 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 no, que podría perfectamente no haberlo hecho. Sí. Estoy maravillado, ¿Querés francamente. que, bueno, es de Fede, no sé si te la presta, te la dejo. No, está bien, ahora que tiene que volver. Bueno, el pase es musical. Como Juan Di Natale es sinónimo del rock en nuestro país, es parte de su propia identidad, será todo suyo lo que vamos a ver a continuación.
estuvo el show de la renga. ¿Fue en Luján el show de la renga? Y mira lo que hicieron. Mirá, tienen que agradecerle a Milei, Dios mío. Yo la cara de los cantantes no la conocía. No es que, viste, no es Cerati, Calamaro, Fito Páez. ¿Vos sabés quiénes son? La cara yo no se la conocía. Dice que existe la renga, conozco la banda, todo. Tampoco conozco tantos temas. No es una banda que yo haya seguido, igual me gustan sus canciones. Ahora, Milei los iluminó desde el día en que eligió la canción de ellos para hacer en cada oportunidad que puede en un show. Bien, yo no creo que Mariana Bray esté haciendo una especie de ejercicio de su ignorancia personal. Yo creo que ella sabe que La Renga es la banda de rock más convocante de la Argentina, no desde el 2023, no desde la primera vez que Javier Milei usó Panic Show para alguna de sus presentaciones, sino desde hace 15, 20 años por lo menos, ¿no? Podríamos decir, bueno, con la vuelta de los Piojos, bueno, este regreso que igual ya terminó, efectivamente llenaron unos 15 estadios, no sé, más, pero La Renga es una banda que no necesita ningún tipo de promoción en medios para presentarse y llevar decenas de miles de personas a cualquier lugar del país y también alrededores, digo, en la región, bueno, además de que giran por Europa, digo, acaban de sacar un disco en vivo justamente de sus presentaciones en España, en Italia. No estaba Milei allí y no es que conocieron a La Renga porque Milei, cree que es un león, digamos, ¿no? Está bien, vos no te queda ninguna duda que Bray sabía efectivamente esto. Yo creo que Bray... Porque yo, que no sé tanto del asunto, iba a decir, che, me da la sensación que La Renga es bastante anterior a Milei, que es lo que acaba de decir, pero quizá la colega no lo sabía, ¿no? La colega yo creo que no le interesa saberlo. Entiendo. Creo que ella está seguramente, bueno, haciendo su trabajo, el trabajo que le piden, que es en este caso pegarle La Renga porque decidieron una vez de tantas, bueno, poner un peticito con la careta de Milei. Porque además y seguramente no les gusta que quien representa al presidente sea tan bajito. Bueno, puede ser también, claro. Porque le ponen 2 elefantes, uno de cada lado, y sabe cómo termina esto, ¿no? Sí, claro. ¿Te enojaste? No sé si te vi tan enojado y serio alguna vez. Sí quiero decir que La Renga se la viene bancando un montón porque utilizan, bueno, la Versuit también, creo que hay un tema de la Versuit que también había utilizado se viene el estallido. Y no lo pueden evitar, no es que pueden hacer algo para evitar que se ponga en juego su obra en función de ideas que no comparten para nada, diría que son antagónicas. Sí pueden señalar, una vez que hicieron una. Sí pueden señalar su desacuerdo y lo han hecho más de una vez. Claro. Más de una vez, cuando La Renga interpreta en vivo Panic Show, Chizo te dice, ojo Milei, no sé, hace como comentarios, no necesariamente súper explícitos, pero... Sí, a nadie le queda duda que no es por ahí, digamos. Claramente, que no digamos, creo que nadie que vaya a ver a La Renga cree que a La Renga le gusta que Milei utilice su canción. Claro. Bueno, me encanta porque desde la cultura se pueden decir además cosas mucho más importantes o que llegan mucho más allá, a veces que cualquier apertura de programa, cualquier pase de programa o cualquier discurso de cualquier dirigente, ¿no? Eso me parece interesante, sobre todo teniendo en cuenta, ayer viste que reconocieron a León Gieco en Obras, pusieron una placa luminosa, muy interesante. Es el cumpleaños de León Gieco mañana, el Día de la Soberanía. No tenía el dato. Mercedes Sosa el 9 de julio, León Gieco el 20 de noviembre. Me parece fuertísimo. Que la cultura esté tan viva como para hacer enojar a ciertas ideas, me encanta. ¿Sabés con qué canción cierra La Renga todos sus conciertos? Esto es una tradición. ¿Cuál? Se llama Hablando de la Libertad. Todo dicho. Buenas noches. Que pasen muy bien. Juan Di Natale, único. ¿Qué tal? ¿Cómo